Buenas, buenas tardes, chicos. Buenas tardes. ¿Me están escuchando? Ingeniero, buenas tardes. Ingeniero, se escucha. Buenas tardes. Bien, se ve bien, ¿no es verdad? Vamos a ver en primer lugar los electrotransportadores. Electrotransportadores. En realidad es un electroimán gigante, ¿no? Ese es el electrotransportador. Tiene un gran abanico de usos, pero solamente puede levantar materiales ferromagnéticos. Tales que es muy útil en la industria, especialmente en los lugares donde se maneja mucha chatarra. Puede levantar lingotes laminados, viga de cualquier perfil, ¿no es verdad? Viruta. La viruta es algo muy, pero muy complicado de manejar en los lugares donde hay tornos muy grandes y la viruta se constituye peligrosísima porque prácticamente es un cuchillo. La verdad, es algo muy, pero muy filoso que la gente es renuente a manejar. Es fundamental la limpieza, obviamente, donde las máquinas generan una gran cantidad de exceso de material y entonces el electrotransportador es una máquina ideal. Tiene muchísimas ventajas. Vamos a ver, por favor. Campbell. Tiene muchísimas ventajas. En primer lugar, nadie se acerca donde trabaja el electrotransportador porque un corte de energía inmediatamente desprende el material y hace que se puedan causar grandes accidentes. Por eso es que las personas tienen absolutamente prohibido en el lugar o en el espacio que barre el electrotransportador. Por eso no es necesaria la intervención de la mano de obra para amarrar la carga. No es necesario eslingas, ganchos, ningún tipo de elemento simple de suspensión. El electrotransportador toma automáticamente el material a transportar. Se ahorra tiempo, mano de obra. Obviamente el electrotransportador está servido por una grúa. La grúa es la que barre todo el espacio donde él debe levantar y trasladar la carga. Y por consiguiente siempre trabaja a plena carga.
O sea, siempre está con su capacidad llena, se puede decir, el electrotransportador. De esa manera toma el material, lo transporta y la capacidad de la grúa es excelente. O sea, la explotación de la grúa es excelente porque siempre trabaja a plena carga. Y como la grúa trabaja siempre a plena carga, la inversión que yo realicé se amortiza rápidamente debido a que está continuamente explotado. Tiene muy, pero muy pocas partes en movimiento. No tiene, eso es excelente visto desde la perspectiva del mantenimiento. Todo lo que tiene movimiento, siempre el mantenimiento es costoso y en definitiva el electro no se mueve nada aparte de la máquina en sí. La gran desventaja es que consume una gran cantidad de energía. Eso lo hace muchas veces inviable, ¿no es verdad? Cuando el movimiento de elementos es muy pequeño, es preferible pensar en otro tipo de transportador, no en un electro, porque es un transportador que requiere una gran inversión inicial. En realidad no tiene en sí el electrotransportador ninguna parte que posea movimiento, lo que sí, al consumir una gran cantidad de energía, como les digo, lo hace muchas veces inviable. Por eso es que es necesario hacer un estudio muy conciso en cuanto a la inversión que se va a realizar. Y otra de las grandes desventajas que tiene es que no posee, o sea, no puede levantar todos los metales, sino tan solo aquellos que son, que se dejan atraer por la fuerza magnética. La mayoría de los metales no se dejan atraer por la fuerza magnética. Gracias a Dios, el 80 al 85% en peso, en volumen y en peso, de los materiales que se utilizan tecnológicamente es el acero y el de bajo contenido de carbono, y el acero de bajo contenido de carbono se deja atraer por la fuerza magnética. Este es el electrotransportador. Está construido de una carcasa superior muy robusta. Normalmente está hecha de un material ferromagnético. La carcasa superior está sostenida por 3 cadenas y sobre este ojal iría, la verdad, una máquina transportadora. El material con el cual se fabrica, que es ferromagnético, es un material utilizado en la construcción de máquinas eléctricas. Ustedes saben que el material con el cual se construye el estator de todas las máquinas eléctricas es un material de un tamaño de grano especial, obviamente es un material ferromagnético, es un material que permite el trajín o el establecimiento de las líneas magnéticas, o sea, tiene una altísima permeabilidad magnética, que se llama. Esa sería la carcasa superior, que está sostenida por esas 3 cadenas. Por debajo de la carcasa superior, como se puede apreciar acá en azul, viene una tapa. La tapa está hecha de un material no magnético. Quiere decir de que el cobertor inferior es no magnético. Estará hecho de un acero con contenido de cromo, manganeso, níquel, que lo hacen no magnético. Y obviamente, para que sea un electroimán necesita una bobina como la lila. Esa bobina
¿no es verdad? Está recubierta de un material amortiguante. Normalmente es un material epóxico. Es una gran bobina que genera un gran campo magnético. El campo magnético en una bobina es ¿no es verdad? Hace un flujo de líneas magnéticas circular. Bien. De esa manera, entonces, estaría constituido el electrotransportador. Vuelvo a repetir, un cobertor superior magnético, un cobertor inferior no magnético. El cobertor superior está sostenido por tres cadenas, tres eslingas. La bobina, ¿no es verdad? Es una gran bobina que permite, por la circulación de corriente, por sus espiras, generar un gran campo magnético. Aquí tenemos electrotransportadores, los hay de diversas especies, de diversos tamaños, están utilizados para diversos usos. Fíjense, este es un pequeño electrotransportador, aquí hay uno más grande, aquí hay diversos modelos de electrotransportadores. Observen que tienen la forma circular o la forma oval, ¿no es verdad? Aquí vemos los grilletes de los cuales están sostenidas las cadenas. Aquí tenemos un electrotransportador para mover chapa. Chapa marina. La chapa marina es de un espesor mayor a 1 pulgada, espesa, dice. Y es extremadamente dificultosa de manejar y su manejo es extremadamente peligroso. Entonces ellas están apiladas una encima de la otra, viene el electro, la toma y la transporta en el lugar donde ella va a ser maquinada o utilizada. Aquí vemos cómo, fíjense que este está servido de 4 de cadenas donde tres de ellas sirven para absorber el peso propio del mecanismo y del elemento a transportar. Este tipo de herradura, este es inmenso el electrotransportador, puede trabajar a cielo abierto, ¿verdad? Está manejando chapa, seguramente para la construcción de buques, ¿no? Donde es necesario el manejo de chapa de un espesor bastante considerable. Aquí vemos otro modelo de electrotransportador, fíjense, para 30 toneladas. 30 toneladas es un gran peso. Es lo que lleva un camión, 30 toneladas. Podemos observar acá un electrotransportador especial que me permite llevar tubo, haces de tubo, con absoluta facilidad y con total seguridad. Acá vemos una gran chapa marina de un gran espesor, muy apreciada y obviamente extremadamente cara porque es de acero, que es manejada fácilmente por un electrotransportador que permite el posicionamiento de la chapa, el vuelco, el cambio de posición, el traslado. Como le digo, con otro tipo de máquina de elevación es virtualmente imposible hacer este movimiento, este posicionamiento de la chapa que está haciendo el electrotransportador. Con él se lo realiza de forma segura y fácil. Bien, la industria metalúrgica ha hecho hace mucho uso de este tipo de electro. Vamos a ver quién ha llegado. Rojas. Cristian Rojas. No hay Rojas. Aquí vemos un electrotransportador para manejo de tubo de gran diámetro. ¿Verdad?
para la que ya se ha laminado el tubo y se ha construido ¿cómo se llama? El recipiente y el electrotransportador lo está llevando a un lugar. O estivando más, ¿verdad? El tubo. Es muy común, como le digo, en la acería ver este tipo. Aquí vemos el manejo de chatarra. Vuelvo a repetir, la chatarra tiene un valor considerable porque, lógicamente, la viruta de hierro es extremadamente peligrosa de manejar. Y tampoco se la puede despreciar porque tiene valor. Tiene el valor de chatarra. Los grandes maquinadores de elementos mecánicos las llevan posteriormente a las acerías, ¿no? Para su reciclaje. Tiene un valor muy alto la chatarra. Hay empresas que se dedican exclusivamente a desguazar grandes elementos, barcos, edificios de acero, con estructura de acero. Es un negocio multidisciplinario a nivel mundial. El manejo de la chatarra para venta en las aceras. Aquí está llevando la viruta, es algo extremadamente importante. Vemos acá que están llevando barras de sección cuadrada, para que vean los diversos usos que se le da a la electrotransportadora. Es una gran factoría, obviamente, ¿verdad? Acá está llevando barras o levantando barras de acero de diversos diámetros. Las toma con facilidad. Aquí hay muchas toneladas, ¿verdad? Observen ustedes que son barras de acero. Unas cuantas toneladas aquí suspendidas por el electrotransportador. La bobina, que es el elemento principal, es el generador del campo magnético. Debería construirse como todas las máquinas eléctricas. La bobina se suele construir de cobre, pero el electrotransportador se hace de aluminio porque es más liviano, tiene menor peso específico el aluminio que el cobre. De esa manera, la bobina es mucho más liviana y en consecuencia la máquina que levanta el electrotransportador, esa máquina es menos pesado. Al ser menos pesado el electrotransportador, levanto menos peso muerto y el rendimiento de la máquina sube. Pero la mayor resistividad del aluminio hace que consuma entre un 14 y un 20%, que tenga menos de peso y un 30% más de corriente eléctrica. Tiene mucho mayor resistividad del aluminio. Se suele alimentar el electro en corriente continua, entre 110 y 160 voltios. Establecer un campo magnético riguroso con corriente continua es más fácil que hacerlo que con corriente alterna. Bien, para levantar la carga, veamos acá el esquema inicial. Si es que fuese este cobertor inferior de material ferromagnético, entonces las líneas de campo magnético se cerrarían a través del cobertor inferior y por el cobertor superior, dado que las líneas de campo magnético son ciegas, son continuas, y en consecuencia no se ejercería sobre la carga la fuerza magnética. Es necesario que la línea de campo magnético se cierren sobre la carga, no sobre el cobertor inferior. Si se cierran sobre la carga, entonces la fuerza magnética se ejerce a la carga. Bien. Caso contrario, si el cobertor inferior fuese de acero dulce o fuese magnético, las líneas de campo magnético se cerrarían por ahí, siguen el camino de gasto de menor energía y en consecuencia no se cerrarían sobre la carga y sobre la carga no se generaría fuerza magnética. Esa es la razón por la cual el cobertor inferior se hace de un material no magnético. Entonces, la temperatura del conductor, o sea, del conductor del cual está hecho la bobina, no debe ser superior a los 100 grados centígrados
hay un medidor de temperatura, un dispositivo que dispara o cierra el circuito si es que la temperatura es superior a los 100 grados centígrados. Es muy importante porque el aluminio tiene un punto de fusión bastante bajo. Entonces, sufre un gran envejecimiento al aluminio cuando está sometido a una temperatura excesiva. No más de 100 grados centígrados se pueden elevar los conductores, de los cuales están hechas las espiras de la bobina. Cuando el transportador toma la carga, consume una gran energía para establecer el campo magnético a través de la carga y una gran energía para levantarla. Pero una vez la toma, no la suelta más. Si es que la carga supera su propia capacidad de levante, entonces él la toma y enseguida la suelta. Pero si no supera la capacidad de transporte del electro, la máquina lo toma y la carga es transportada con absoluta seguridad. De esa manera se consume una gran energía en el momento de tomar la carga. Y eso no se puede mantener económicamente, ¿no? Entonces hay un temporizador que permite la circulación de una gran cantidad de energía por la bobina y una vez toma la carga, ya tomada la carga necesita menos energía. El temporizador hace que se descienda la energía, la alimentación con la cual el transportador opera. Hay un consumo, obviamente, de un ahorro de energía. Hay un estándar, ¿no? Se consume energía entre 0,5 a 0,7 kilovatios por tonelada métrica transportada. Bien, eso en cuanto a la bobina. La fuerza que se ejerce depende de muchos factores. Empezando por ¿cómo se llama? El estado de la superficie. Si la superficie está es irregular, especialmente si la superficie es una esfera, entonces el electro tiene muy pocas posibilidades de apoyo y es muy difícil levantar una esfera mucho más dificultoso que una chapa donde el transportador, el electrotransportador toma en una gran superficie. Bien, la composición química también. Ustedes saben que si yo le agrego 4% de manganeso, la fuerza magnética disminuye un 50%. Me refiero al 4% de manganeso al acero. Y si llega al 8%, la fuerza se anula. No se ejerce fuerza. Hagan la prueba ustedes el día de mañana con un imán cualquiera muy poderoso, por decir el imán de un parlante. Traten de pegarlo en el acero inoxidable. En la heladera se pega rigurosamente, pero en una chapa de acero inoxidable que tiene un alto contenido de níquel y cromo no se pega en absoluto, no se ejerce fuerza magnética. Tiene una gran ventaja el electrotransportador, por eso se lo usa mucho, especialmente en los lugares donde yo he hecho moldeado. O sea, no, mejor dicho, donde yo he hecho el vertido de molde en las grandes acerías, eso se llama cancha. En la cancha están los moldes que normalmente son de cerámica, de arena, y ahí le ponen el material derretido y de esa manera demora mucho tiempo en enfriarse. Observen ustedes que el acero está derretido por encima aproximadamente en los 1600, 1700 grados centígrados. Hasta que se enfría totalmente, es muy difícil de removerlo, de llevarlo de un lugar al otro ya la pieza es fundida. De esa manera, el electrotransportador tiene la posibilidad de levantar carga entre 400 y 600 grados centígrados. Bien, la levantan y la llevan a un lugar para que continúe el descenso de la temperatura. Ahí como están todas amontonadas, la temperatura demora mucho tiempo.
en enfriarse todas las piezas y en consecuencia entre 400 y 600 grados centígrados, el electro puede tomar con total facilidad. Bien. Se construyen entre 5 y 25 toneladas, mentira, ¿no? Porque ya hemos visto por acá alguno que está levantando hasta 50 toneladas, ¿no? ¿Verdad? Fíjense, 30 toneladas, ¿no? Debe levantar más de 50 toneladas. Hay una gran diversidad de modelos que tranquilamente levantan 50 toneladas. Bien, eso en cuanto a electrotransportadores. Hay diseños especiales, algunos poseen la superficie inferior con dados retráctiles que se hunden para que se acomoden mejor a la superficie a levantar. Los hay otros, estos son especialmente para levantar chatarra, donde la fuerza magnética toma la chatarra y estas uñas aseguran de mejor manera en esta posición, comprimiendo la chatarra y dando mayor seguridad al transporte. Les propongo ver el transportador neumático. Ya hemos visto el electrotransportador y vamos a ver el transportador neumático. El transportador neumático, la verdad, es una instalación extremadamente útil para corto y largo recorrido. Ven, aquí podemos apreciar una imagen, fíjense, de un transportador neumático. ¿Qué es un transportador neumático? A ver, se puede definir el transportador neumático aquel que necesita un fluido, ¿no es verdad? Un fluido, ya sea aire, ya sea agua, ya sea cualquier gas inerte, y con ese fluido, debido a la presión del fluido y a la velocidad que poseen las partículas del fluido, el material a transportar entra en suspensión. Es lo mismo que cuando uno va al río Piraí en un día de ventolera, la arena lo chicotea. El viento levanta la arena. Bien, entonces normalmente este medio de transporte se usa para distancias medias, ¿verdad? Más de 300 metros si es necesario. Pero si es que lo comparo con otro tipo de transportadores que vamos a ver en las clases sucesivas, que puede ser un transportador vertical, puede ser un transportador vibratorio, puede ser un transportador de tornillos sin fin, puede ser un transportador con cintas transportadoras, puede ser un puente grúa. La instalación del transportador neumático es sencilla. Tiene pocos mecanismos rotatorios que poseen movimiento. ¿Quién es este? Dávila. Bien, se instala una serie de tuberías, ¿no es verdad? Y no necesitan, las tuberías son rígidas, son normalmente de acero, no necesitan una gran estructura de sostén y en consecuencia el costo es extremadamente inferior a de cualquier otro tipo de transportador. Cualquier otro sistema mecánico de transportador. Se puede cargar y descargar en distintos lugares, ¿verdad? Mediante el transporte neumático. Si yo deseo, lo alimento desde un punto o varios puntos y luego de eso lo puedo hacer la descarga, ¿no es verdad?, del material. Lo único que sí, ¿no es verdad?, que
Obviamente posee ventajas, ¿no? Su simplicidad constructiva es una ventaja importantísima. Puede hacer recorridos complejos, puede ir puede traspasar por encima del techo, puede pasar a través del techo, es muy fácil hacer pasar una tubería a través de un techo, puede pasar por encima de los operarios sin transportando el material sin daño alguno, sin posibilidad de fuga, puede traspasar calles, puede rodear edificios, ¿no es verdad? En fin, puede incluso estar bajo tierra, porque es muy fácil, ¿no es verdad?, enterrar una cañería. El material tiene que ser muy pequeño, ¿verdad? Pero el material es aspirado si está dentro de un galpón, si está dentro de un camión. Lo que más cuesta es sacar el material, especialmente el grano, de las esquinas. Eso se logra fácilmente con un transportador neumático. En los vagones ferroviarios, o sea, hay un método de aspiración, como una aspiradora de esas con las que limpian las movilidades en estaciones de servicio y levantan absolutamente todo el polvo, ¿verdad? O esa aspiradora con que limpian los elementos electrónicos, las computadoras para sacarle el polvo, utilizando el mismo sistema. Entonces el transportador neumático levanta, ¿verdad? Aspira en las barcazas, en los almacenes, en los, ¿cómo se llama?, en los vagones ferroviarios, y lo dejan absolutamente limpio, no permitiendo que quede un pedacito del material, ¿verdad?, al transportar, sin poder ser llevado al lugar donde yo deseo. Tiene dos ventajas: tiene un altísimo consumo de energía, 5 veces más que otro tipo de transportador. Eso es vital. Eso se paga con el tiempo. Si bien la instalación y el costo del aparato es sencilla, es barata, pero si gasta energía con el tiempo, igual pago las consecuencias. Generalmente se lo usa para recorridos breves. Bien, y es muy, pero muy difícil levantar volúmenes de material si es que el material tiene un tamaño muy grande. Es imposible directamente. Fíjense que las limitaciones en la humedad normalmente no deben ser superior al 20%. Este tipo de transportador puede levantar y transportar material de micrones, polvo, y hasta, me parece, un tamaño de 60 milímetros, o sea, de 6 o 7 milímetros, por decir. Ustedes conocen bien lo que es el peletizado, ¿no? El peletizado, especialmente en los minerales, se muele el mineral y se lo vuelve un pellet, es decir, es como una pastilla, como un remedio que viene en cápsula, que es muy fácil de transportar a través de este medio. Existe el peligro de que el material tienda a aglomerarse. Las acerías, mejor dicho, las cementeras usan mucho este tipo de transporte. Pero si el material el cerámico con el cual se construye el cemento es muy húmedo, se puede amontonar, aglomerar y taponan el conducto de transporte y el sistema tiene grandes problemas. Y además, muchas veces que se transporta material viene acompañado de polvo y es muy difícil separar el polvo del material propiamente dicho. Es necesario filtro, toda una serie de mecanismos que normalmente son costosos. Por favor, hay alguien que está con su... Lo podemos dividir el transporte en zonas, ¿no? Hay una zona donde
Está el polvo a transportar y el aire que va a hacer entrar en suspensión debido a la energía cinética del aire. Entonces hay una zona de mezcla donde el polvo y el aire se mezclan para que el polvo pueda ser transportado. Hay una zona de transporte que es todo el recorrido que normalmente es intrincado, donde el aire lleva, ¿no es verdad?, el material a transportar. Pero cuando llega al destino del material, el material debe ser separado del aire, entonces hay una zona de separación del material sólido respecto al aire, para después inyectar a la atmósfera el aire limpio y por otra parte el polvo no tiene que entrar a la atmósfera porque sería un problema inmenso, ¿no es verdad? El polvo tiene que quedar depositado en un lugar especial. Estas son las zonas con las cuales se maneja el transportador neumático. Se pueden dividir los transportadores neumáticos en dos grandes familias. Uno de ellos es, la verdad, es un transportador en fase diluida, que se llama. Y hay otro que se llama en fase densa. Son las dos grandes familias. Una de fase diluida y otra es la fase lenta. Bien, en la fase diluida, las partículas van suspendidas en un gran volumen de fluido. Normalmente el fluido es aire. Quiere decir de que yo, por la diferencia de presión entre un extremo y el otro extremo de la tubería, el fluido adquiere una gran velocidad y el material va diluido. ¿No es verdad? Debido a la velocidad del aire, diluido absolutamente en el volumen de aire. Para corta y media distancia. Quizá, ¿no es verdad?, entre los tipos de transportadores neumáticos, este es el más popular. Bien, quiere decir que el material es lo mismo que cuando hay un día de viento, se levanta una gran polvadera y las partículas de cerámica van suspendidas, obviamente, en el aire y viajan larga distancia. Bien, no se olviden ustedes que, según estudios, el desierto del Sahara tiene muchísimos nutrientes. La cerámica tiene muchísimos nutrientes. Y las corrientes de aire suspenden ese material muy finamente desmenuzado, lo suspenden a altísimas alturas y lo traen hasta la selva amazónica. Y ese es el éxito de los vegetales de la selva amazónica. Fíjense, atraviesan todo el Atlántico por las corrientes de aire, los nutrientes llegan hasta la zona amazónica, lógicamente fertilizando los bosques. Blanco. Nuestro planeta tiene su propio transporte neumático. Observen ustedes, aquí vemos el material que está en suspensión en un gran volumen de aire comparativamente con el material a transportar. Y aquí quizás lo podemos ver de mejor manera, ¿verdad? Cómo va viajando el material en el gran volumen de aire. El esquema fundamental es, fíjense la sencillez del esquema fundamental, es un soplador, hay un depósito donde se encuentra el material a transportar, hay una válvula dosificadora del material y este soplador genera una gran corriente de aire que suspende el material a lo largo de una tubería de transporte hasta que llega a destino. Llega a destino y hay un aparato llamado ciclón que separa el material, disminuyendo su energía cinética, y el material cae en una tolva receptora. Pero todo el aire que se genera como medio de transporte, aire puro, pasa por un filtro y es nuevamente despedido a la atmósfera.
Así de sencillo, ¿no es verdad? Es, es el aparato. Obviamente, este depósito, ¿no es verdad? Tiene una tapa por la cual debe ser cargado continuamente el producto. Los beneficios en este tipo de transporte de fase diluida es la flexibilidad del transporte en espacios reducidos. El polvo es separado absolutamente, ¿no es verdad?, del material a transportar y del aire. Quiere decir que el polvo, que de no ser así, sería un problema tremendo. Haría inviable este tipo de transporte. El polvo es eliminado absolutamente del aire. Quiere decir que el aire sale absolutamente limpio al atmósfera, sin ningún tipo de degradación. Obviamente, dado su sencillez, observen el esquema tan sencillo, dada su sencillez, obviamente el mantenimiento es pequeño, mínimo, ¿no? Y muchas veces es necesario hacer concluir el secado del material. Entonces, lo que se inyecta es aire caliente, o si no, se hace pasar el conducto calentando el material de forma tal de que él desprenda la humedad excesiva que posee. Este es el esquema a través de presión positiva. Ustedes, aquí hay un gran soplador que inyecta aire a través de una tobera. Acá se carga el producto en el depósito, hay una válvula dosificadora. Toda esta cañería amarilla es la cañería de transporte, que cae en un separador, ¿no es verdad?, donde por debajo sale el producto, ¿no es verdad? Se descarga el producto y por acá sale el aire limpio cuando no hay polvo. Esto se usa muchísimo para el transporte de grano. Aquí podemos ver el esquema, ¿no es verdad?, con mayor facilidad, con mayor... Aquí tenemos el soplador, observen ustedes, que normalmente es una turbina. En este caso han elegido un soplador lobular, con lóbulos, ¿verdad? Él inyecta el aire. Aquí hay una válvula dosificadora, que es una válvula rotativa, que va coadyuvando a que el material, y dosificando la cantidad exacta de material que es posible ser sustentado por la velocidad del fluido. Luego de eso está el recorrido hasta que el material y el aire es derramado en un depósito, pasando previamente por un separador que ya vamos a ver el fundamento llamado ciclón, y luego el material sale. Y luego el polvo remanente es filtrado, ¿verdad?, para que salga absolutamente puro hacia la nube y no haya ningún tipo de contaminación. Este soplador muchas veces es una turbina. Es una turbina, y esa turbina, cuando el volumen de material a transportar es pequeño, me parece que hasta 10 toneladas por hora, se usa un motor directamente acoplado al eje de la turbina. Como podemos observar acá, un motor eléctrico que está directamente acoplado al eje de la turbina. De esa manera, también cuando el material a transportar es mucho mayor en cantidad, o sea, se necesita mayor flujo de material o mayor cantidad de material por unidad de tiempo, ya el motor eléctrico no va acoplado directamente al eje de la turbina, sino que se hace a través de un sistema de correa. De esa manera, la mejor forma de hacer girar la turbina a mayor velocidad es a través del sistema de correa. Aquí una polea y acá otra polea. Esta polea está directamente acoplada al motor eléctrico. El motor eléctrico, esta polea es de mayor diámetro que la polea
que está acoplada al eje de la turbina y de esa manera sirve como efecto multiplicador y la turbina girará mayor número de revoluciones, mandando mayor volumen de aire, mayor velocidad, mayor posibilidad de transporte del material. Ahora, aquí es necesario la energía eléctrica, ¿no? ¿verdad? Cuando en el campo no es posible la obtención de la energía eléctrica en el Chaco, no voy a ir con un generador que me provea la energía eléctrica para alimentar el motor eléctrico del soplador, sino que tiene directamente, todos los tractores tienen una toma de fuerza en su cola. Y la turbina puede ser acoplada directamente a la toma de fuerza del tractor. Y la turbina gira y en consecuencia despide la columna de aire a la presión y a la velocidad requerida que necesita ese tipo de transporte. ¿No es verdad? Las válvulas rotativas son válvulas que a través de paletas van abasteciendo. Aquí está el motor eléctrico, la turbina, está saliendo una gran cantidad de aire a gran velocidad y obviamente el motor, el material debe ser dosificado a la cantidad de aire y a la velocidad que proporciona la turbina, y esta es una válvula rotativa que a través de un motor eléctrico va a través de paletas dosificando el material que está previamente depositado en la parte superior. Aquí vemos, ¿no es verdad? La turbina y el depósito de la turbina, y este es el fundamento de la turbina, ¿verdad? Es un motor eléctrico que hace girar un sistema de paletas. Estas paletas tienen álabes flexibles y ellos van empujando el material para irlo dosificando, obviamente, para que entre ya dentro del conducto para ser transportado. Aquí vemos el rotor de la válvula rotativa, la verdad que es de material sintético, goma sintética. Esto no permite que el aire presurizado escape nuevamente, y por otra parte no se atasca porque la goma obviamente se puede deformar. Bien, este es el esquema de funcionamiento. Esto gira dentro de este cuerpo y de esa manera, ¿verdad?, se va llenando este depósito, y de acuerdo al giro del motor eléctrico, que tiene una pequeña caja reductora y su eje, para que este eje viene a ser el eje del rotor, ¿verdad? Y esta parte del rotor está, digamos, culmina en material flexible, goma sintética. Y de esa manera yo puedo regular la cantidad de material que voy a inyectar a la zona donde el fluido ya posee una velocidad considerable, y de esa manera es transportado. Hay un sistema que es el sistema por vacío. Es el sistema que usan las aspiradoras donde me limpian el vehículo. El material es cargado, pero hay una válvula, o sea, una bomba de vacío que produce una despresión en el circuito conformado por la cañería. Entonces, el material es aspirado, es transportado por aspiración. Y de esa manera es derramado y separado. Bien, y como por acá solamente va el material y el polvo es totalmente separado de la columna de aire, esta columna de aire que entra hacia la bomba de vacío, lógicamente no posee material abrasivo, y los álabes de la bomba de vacío no se deterioran, porque el aire ha sido previamente filtrado y es aire puro. Bien, este es el sistema. Este sistema sí es para no grandes
volúmenes de material. Bien, es el mismo principio, vuelvo a repetir, que las aspiradoras de las estaciones de servicio con las cuales limpian el agua. Lógicamente, sirve mediante una boquilla de aspiración. Observen, ustedes en la fotografía hay un cúmulo de grano, donde ese grano es absorbido por la boquilla. Hay una gran cantidad de formas de boquilla. Esta es la boquilla universal. Esta es una es otro tipo de boquilla fija. Tengo cabezal de succión, se llama el cabezal de succión, tiene la boquilla. Esta es de forma redondeada, es un tubo. Esta es de forma planeada, plana, o no de sección circular, que se llama cabezal de limpieza. Y con esto se puede aspirar hasta en los rincones. En los rincones de una barcaza, en los rincones de la carrocería de un camión. Yo necesitaría meter una persona que vaya ahí con su escoba o con su pala y raspe lo que está en la esquina. Es una tarea innoble, ¿no? Con el succionador, la labor se ve altamente facilitada. El otro tipo, la otra gran familia, el transportador neumático, ¿no es verdad? En fase densa, donde ya no hay una gran cantidad de volumen y el material a transportar va, podríamos decir, en cúmulo, en montones, y el fluido arrastra el material. No está el material totalmente diluido en el aire, sino que por diferencia de presiones el material es transportado. Esto se utiliza para grandes volúmenes de transporte, ¿verdad? Y el esquema es el siguiente. La verdad, yo tengo un silo de almacenamiento, tengo un alimentador y voy, muchas veces el aire, el material va digamos, en montones, pero no del mismo tamaño, es como una onda. Bien, y por diferencia de presiones el material es transportado y luego separado. Aquí podemos ver el otro esquema cuando el material es transportado en grupo, en montones. Fíjense, el material que está en color naranja está transportado debido a la columna de aire que empuja el material. Bien, esto se logra por diferencia de presión. Bien, y en este caso hay un pulsador neumático. El pulsador, aquí está el compresor, el pulsador neumático es el que va empujando el material en montones, en grupos separados los unos de los otros. Bien, la gran dificultad que tiene este tipo de transportador neumático es que muchas veces el material tiende a aglomerarse y a taponar justamente los conductos, las cañerías de transporte. Por último, el material cuando llega al destino debe ser separado. Para separarlo se necesita un separador llamado ciclo. El principio de funcionamiento es muy sencillo. Llega el material a una alta velocidad con una gran energía cinética y entonces es obligado a hacer una espiral, a seguir un camino en forma de espiral. De esa manera va perdiendo, obviamente, la energía cinética, va, podríamos decir,
perdiendo efectividad, va disminuyendo la velocidad, ¿no es verdad? Y al disminuir la velocidad por gravedad, el material, al no haber una posibilidad de sustentación por la columna de aire, el material cae. Fíjense, por acá está llegando el material y hace este tipo de recorrido. Una hélice, hasta que llega al punto final donde el material por gravedad directamente cae. Y el aire sale por el centro, donde es tomado por un sistema de filtro, y ese sistema de filtro permite separar los polvos, y el aire, ¿verdad?, limpio sale hacia la atmósfera. Acá está el principio de funcionamiento. Mientras el material hace este recorrido laberíntico, como si fuese una espiral, ¿verdad?, perdiendo la energía cinética del aire, disminuyendo su velocidad, como muestra la mano, el pulgar de esta mano, que estaría haciendo que el material por gravedad caiga. Pero el aire sube a través de este conducto y sale nuevamente a la atmósfera, previamente pasando por un sistema de filtro. Ciclón se llama. Es un sistema universal para separación de material en este tipo de transportador. Obviamente es una instalación onerosa, es una instalación que está hecha de chapa, más aún si el material es un mineral, es abrasivo, entonces una chapa endurecida superficialmente muy fuerte. Los filtros con los cuales he separado el polvo de la columna de aire normalmente están hechos de tela, muselina, ¿verdad?, donde la tela atrapa obviamente el polvo. Posteriormente, ya cuando el polvo se ha acumulado demasiado, están hechas en marco. Los marcos entran en vibración, dejando que el polvo se decante, caiga, ¿no? O si no, son golpeados los marcos, a través de los cuales, que están recubiertos obviamente de tela. Muchas veces cuando el material es tóxico, se usa filtro de carbón, ¿verdad? Cuando tiene polvos tóxicos, se usa filtro de carbón. El más efectivo son los filtros de agua. Muy efectivo, lógicamente, eso encarece enormemente la instalación. Las expresiones para el cálculo, podemos hablar de la dilución, que es el volumen del aire dividido el volumen del material a transportar. Las relaciones de peso, que la hemos llamado RP, que es el peso del material dividido 2.5 veces el volumen del aire. El volumen del aire se lo toma a 15 grados centígrados y la temperatura de atmósfera, que son los 760 milímetros de mercurio, ¿verdad? BM, el volumen del material en metros cúbicos. BM. PM es el peso del material. Bien, peso del material. Y 1.2 es el peso por metro cúbico de aire en kilogramos. Quiere decir que 1.2 kilogramos pesa un metro cúbico de aire, en las condiciones de 15 grados centígrados y 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica. Los litros consumidos por cada kilogramo de material son LA, que son el volumen de aire dividido en el peso del material. Y la velocidad del aire, les aclaro que muchas de estas son expresiones empíricas, nada. Impresiones pero son muy efectivas. La velocidad del aire es H sub S, ¿no?, de 14 veces D, donde D es el diámetro de la tubería, y gamma sub A es el peso específico, ¿no?, del material a transportar.
Normalmente para materiales ligeros, la velocidad del aire para poder lograr la sustentación del material está en 1.25 veces nada, la velocidad del material. Es decir, que es superior la velocidad del aire. Para materiales ligeros, ¿no? Para materiales pesados es 1.4 a 5, ¿verdad? A 1.5 veces la velocidad del material a transportar. Obviamente el aire debe pasar por un camino intrincado y hay resistencia, ¿verdad? Del aire. Al chocar con un codo, al cambiar de dirección, el aire pierde velocidad, pierde presión, eso se llama la resistencia, ¿no? Es obvio que el aire flota en las tuberías y se puede calcular mediante HA, ¿no es verdad? Que es un coeficiente que tiene como valor promedio delta, donde L y D son la longitud y el diámetro de la tubería, gamma A es el peso específico del aire, B la velocidad del aire y G la aceleración de la gravedad. Bien, la pérdida para vencer una altura H, digamos para vencer esta altura H, ¿verdad? Hay una pérdida de carga, perdón, hay una pérdida de carga para vencer la altura H que está en función, la pérdida está en función del peso específico del aire. El aire rosa en las tuberías, ¿no? ¿Verdad? Se puede calcular mediante esta expresión. Esto está medida en columnas de aire, ¿no? ¿Verdad? Que está en función de la tangente del ángulo phi, que el pi es el ángulo de deslizamiento del material sobre el tubo. L es la longitud del material, B es la velocidad del aire y Q es la productividad del transporte. Bien. Aquí están las pérdidas en tramos verticales del material ya, ¿verdad? Para vencer la altura H en función de la velocidad del material y de la productividad del transporte. Lógicamente es necesario conocer la potencia que se absorbe en HP. Se puede expresar la expresión de la potencia, perdón, como mediante esta expresión que es 138, que es un factor de conversión de unidades B, ¿verdad? Dividido, B es la velocidad del material, lambda, ¿verdad? El rendimiento de la instalación, por la división entre la presión final menos sobre la presión inicial. O sea, o la presión más alta extrema sobre la presión más baja inicial. O sea, inicial si es que fuese de aspiración. Bien, esas serían las expresiones. Todas son expresiones absolutamente empíricas, ¿no es verdad? Que los técnicos y los ingenieros han ido diseñando para poder dar una, digamos, un aproximado, ¿verdad? En el cálculo de una instalación. Bien, jóvenes, no tengo más nada, ¿verdad? Y vamos a proceder como es tradicional a la toma de listas. Está Mariscal Erland.